Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Una vez más, vamos a decirlo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuro.
Si tú vienes atribulado esta mañana, si tú has padecido persecución, tal vez de tu familia, de tus amigos, si te sientes en aflicción, levanta tus manos al Señor. ¿Sabes, mi hermano? Él nos da la gracia en tiempo de pruebas. Por eso la palabra dice: atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede separar de su amor. En Él está nuestra fuerza. Hermano, esfuérzate en el Señor, en la gracia de Dios. Busca al Señor. En Él está la paz que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. En su palabra, encontramos esa sanidad, esa guía del Señor, clara. Pídele al Señor sabiduría. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestra situación. Él lo sabe todo de nosotros, pero Él está allí, Él está con nosotros. En Él hay aliento para continuar adelante. No te desanimes, ten fe en el Señor. Habla con el Señor, entrégale tu causa, entrégale lo que te aflige, entrégale tu inseguridad, tu temor, tu debilidad. Entrégate todo a Él. Él tiene control de tu vida. Cree en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que Él puede hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Vamos a decirle: no hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Dile otra vez: no hay mérito en mí. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que morir a nosotros mismos y
tomar nuestra cruz. Es tiempo de dejar tanto de nosotros, mi hermano, y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos su voluntad y vivimos en obediencia, tendremos gozo. Su vida se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida, porque es perfecta. Es perfecta su voluntad. Cualquier cosa que estemos pasando, mi hermano, yo no sé la situación de cada uno, pero su voluntad es perfecta y obra para bien. Nos forma, nos transforma y nos hace más a su imagen. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para mostrar a Jesús en todo lugar al que vayamos. Te amamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, con pruebas diferentes, diversas pruebas. Pero todo esto, Señor, tiene un buen propósito tuyo, Señor. Mostrarnos tu gloria, hacernos más como tú, crecer en paciencia, resistencia. Y aunque los tiempos, Señor, cada día son más difíciles, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Somos más que vencedores en ti, Señor. Nada nos puede apartar de tu amor, ni tribulación ni angustia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos a Él. Señor, tú estás conmigo, dile. Tú estás conmigo porque tu palabra lo dice. Señor, me arrepiento. Me arrepiento si me he desviado, si he desviado mi corazón de tu voluntad. Si te he puesto en segundo lugar, Señor, y no en el primero. Porque muchas de las situaciones que estamos viviendo es porque hemos dado al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Pídele perdón si así ha sido en tu vida. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Señor, aquí estamos. Te necesitamos a ti, Señor. En tu presencia hay fortaleza. En tu palabra hay sabiduría. En tu palabra, Señor, encontramos dirección. Tu palabra es luz a nuestro camino. Hermano, es tiempo de buscar más al Señor. No podemos estar distraídos. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No dejemos un solo día de buscar su presencia y buscarlo en su palabra, porque los tiempos son difíciles. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Aquí estamos, Señor. Tú estás con nosotros. Y si alguno de nosotros estaba distraído, Señor, que en esta mañana enfoque su mirada en ti. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y sabemos que en ti, Señor, lo tenemos todo. No necesitamos nada más.
En ti lo tenemos todo, Señor. Todo. ¿Tú lo crees así? ¿El Señor es tu todo? Levanta tus manos una vez más y dile: Señor, tú eres mi todo. Te buscaré, Señor. No perderé el tiempo en otra cosa. Te buscaré, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Ahora dile: Señor, mi corazón está dispuesto para recibir lo que tú tienes para mí hoy, para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría. Que el conocimiento que yo obtenga no sea en vano, sin sabiduría. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, revelación para poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestros medios y nuestras redes sociales, el Facebook y el YouTube. Le damos una vez más la bienvenida. Mientras ustedes ahí se van conectando, los vamos saludando. Como siempre, saludamos a aquellos que nos visitan de diferentes lugares, países, y sabemos que el horario es diferente, así que para algunos será buenos días, para otros buenas tardes, y quizás para otros buenas noches. Pero aquí en Nueva York estamos en la mañana del domingo, una vez más, un día más, preparándonos para entrar en su palabra. Y estamos compartiendo los domingos. Si usted nos visita por primera vez, los domingos a las 10 de la mañana tenemos una nueva serie que iniciamos hace 8 días. El domingo pasado iniciamos esta serie que se llama Aún no es el fin. Aún no es el fin. Y el texto que estamos utilizando mayormente en esta serie es Mateo 24, Lucas 21, estaremos viendo otros textos como Apocalipsis, libro de Tesalonicenses. Así que yo quiero en esta mañana compartir un tema. Esta es la segunda enseñanza de esta serie. Y voy a estar hablando bajo el tema Dios envía un poder engañoso. Dios envía un poder engañoso. Para aquellos que a lo mejor se escandalicen con el tema, vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a estar viendo a través de la enseñanza qué significa, ¿verdad?, este título, este tema de la enseñanza de hoy. Vamos a leer esta carta a 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al 12. Y en esta enseñanza de hoy estaremos viendo el tema, este tema que acabo de mencionar, Dios envía un poder engañoso. Y estaremos viendo y haciéndonos la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que un poder engañoso venga de parte de Dios? Y la Biblia nos va a enseñar cómo es eso, ¿verdad? Y vamos a entender si Dios nos ayuda en su gracia. Así que vamos a leer juntos. Abra su Biblia en 2 Tesalonicenses 2, verso 11. Y leemos, aquí habla el apóstol Pablo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. De aquí tomé el título. Dice el texto, para que crean la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Una pregunta que nos hacemos para iniciar esta enseñanza es: ¿por qué muchos son engañados? ¿Por qué muchos, en este caso cristianos, son engañados? ¿Por qué hay creyentes cristianos dentro de las iglesias que son engañados? Bueno, después del pecado de Adán en el huerto de Dios, uno de los pecados más destructivos es la mentira. La mentira es el único pecado que se relaciona con los demás pecados. Es decir, todo pecado está relacionado a la mentira. Si adultero, tengo que hacerlo a escondidas o tengo que mentir a mi esposa o en este caso al esposo, hay que hablarle mentira. Para robar hay que hacerlo en secreto. Para el homicidio, todo tipo de pecado se relaciona con la mentira. La mentira podemos decir que es el condimento esencial para cometer todo tipo de iniquidad. Esa es la mentira. El pecado está relacionado a todo acto de iniquidad. Es el pecado más dañino, más perverso. Es el pecado con que se identifican los hijos del diablo. Así dice la Biblia. El engaño es un mal que todos como seres humanos tenemos muy arraigados en nuestros corazones. En lo más profundo de nuestro ser existe este pecado que mueve la motivación de muchos. Cuando pensamos en este pecado y somos sinceros, no sencillamente decir azul por rojo en el sentido de hablar mentiras, sino en la intención, cuando decimos algo que no sentimos, cuando ponemos doble sentido en alguna palabra o cuando tenemos algo secreto y decimos lo contrario. Todo tipo, hay una rama de cómo la mentira se manifiesta. Y este pecado es el más fácil que los seres humanos cometemos. Incluso muchos dicen que este pecado tiene hasta color. Es el único pecado que podemos creer que tiene color. ¿Por qué digo esto? Obviamente lo digo de manera irónica. Algunos dicen, voy a decir una mentira blanca. Bueno, no existe esto en la Biblia, pero algunos piensan que la mentira tiene color. Bueno, el pecado del engaño o la mentira, como bien conocemos, tiene tres aspectos en cómo se manifiesta o cómo opera. El aspecto número uno, o sea, la primera parte de cómo vemos este pecado operar, es el que engaña. Alguna persona que habla mentira, alguna persona que miente o engaña, vemos el primer aspecto de este pecado. Alguien que usa mentiras, ¿verdad?, para engañar. Pero el segundo aspecto, fíjense que es raro. El segundo aspecto es el siguiente, es que el engaño engaña, escúcheme bien, el engaño o la mentira engaña al engañador. Es decir, este pecado es tan peligroso, tan perverso, que el pecado de mentira engaña al engañador. Usted puede hablar mentiras y a la misma vez ser o estar engañado. Y el tercer aspecto que vemos en la Biblia acerca del pecado de mentira es su origen, su naturaleza. El pecado se origina en el mismo corazón de Satanás. Satanás es el originador de todo mal. En Juan 8 Jesús le llama padre de mentira. Bueno, imaginemos el ejemplo de cuando construimos algún edificio. Obviamente entendemos que se necesitan, ¿verdad?, cosas como un arquitecto para planificar y hacer un plano de cómo va a quedar ese edificio. Se necesitan trabajadores, los albañiles que van a poner los blocks, ladrillos, la madera, el metal, los fundamentos, todo esto. Pero también entendemos que este edificio, esta construcción, necesita de materiales de construcción, como lo es, ¿verdad?, el metal, la madera, el cemento y los ladrillos. Para un edificio estar de pie y tener estructura y tener firmeza necesita materiales sólidos, como lo es el ladrillo, también la madera, como lo es el metal, cemento, etc. Pero usando este mismo ejemplo de un edificio, así como un edificio es construido con material de construcción, metal, madera, cemento, ladrillo, los materiales de construcción de este mundo, si vemos este mundo como un edificio, los materiales de construcción de este mundo son el engaño de los hombres. Escuche bien, cuyo arquitecto y responsable intelectual es Satanás. Jesús le llama el príncipe de este mundo, aquel que tiene potestad en este mundo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo usa un ejemplo
o un ejemplo no, más bien hace una referencia de Satanás, diciendo que Satanás ciega a los desobedientes e incrédulos. Dice que Satanás, los incrédulos están bajo la ceguera de Satanás. Vamos a ver un ejemplo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, y vamos a ver aquí cómo Pablo describe tanto el engaño de Satanás como el engaño de aquellos que sirven a Satanás. Y hoy esta enseñanza es posible que esté un poquito extensa porque hay mucha información. Y la razón es para no dejar a nadie confundido con este tema que puede ser un poco complejo. 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice, inicio de nuevo, retomo. Porque estos y estos aquí, Pablo ya está haciendo referencia de que los corintios reciben apóstoles engañosos, apóstoles que no son enviados por Dios. Y Pablo aquí los describe, dice, porque estos son apóstoles falsos o falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, en el tiempo de los corintios llegaban algunos autonombrándose apóstoles, se disfrazaban o se autonombraban apóstoles de Cristo. Hacían cosas que superficialmente parecían como si eran apóstoles del Señor. Dice el verso 14, dice, y no es maravilla, es decir, no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza, escuche bien la palabra, se disfraza como ángel de luz. Satanás se te aparece como un ángel de luz. Bueno, por eso es importante, y es lo que vamos a estar viendo a través de la enseñanza, nosotros apegarnos a la palabra, mantenernos firmes en la palabra de Dios, porque nosotros no conocemos la verdad de Dios por los milagros, por la apariencia de un ángel, etcétera. La doctrina de los mormones nació de un supuesto ángel llamado Moroni, que se le apareció a Joseph Smith. Y se le apareció este ángel, entonces la gente cree que es verdad por la descripción del ángel y no por la verdad de su palabra. Y Pablo claramente a los Gálatas le dice, miren, si a ustedes se le aparece un ángel del cielo y les predica otro evangelio del cual le hemos predicado, que este ángel sea maldito. Es decir, no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que conforma el sentido y la esencia de la verdad no es la apariencia que entra por los ojos, sino por la fe, el cual es la palabra, el cual entra por el oír la palabra, es decir, en este caso la fe. Entonces, no podemos dejarnos llevar de las apariencias, de los milagros, el cual estaremos viendo muchos puntos en esta serie. Pudimos ver el domingo pasado de no ser engañados, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Por eso el texto dice, Satanás se disfraza como un ángel de luz. Versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros, sus obreros, sus servidores se disfrazan como ministros de justicia. No son ministros de justicia, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí más o menos podemos usar la palabra, son falsos en el sentido de falsifican la verdad del Señor. Por ejemplo, fíjense que cuando pensamos, cuando alguien falsifica el billete de los dólares, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo, nos damos cuenta que cuando usted lo mira en primera instancia, así a primera vista usted dice, de seguro que esto es un billete genuino, es real, es original. Pero hay expertos como lo es el banco o algunas personas que ya han desarrollado alguna destreza contando dinero y ya le tienen sienten el papel diferente con sus dedos, ya están entrenados. Mi esposa, por ejemplo, trabajaba en un banco y ella me comentaba eso, que en el entrenamiento te enseñan a cómo rápidamente identificar un billete, el cual el papel, el material de la divisa, en este caso el dólar, se siente diferente. Pero si tú lo miras superficialmente, es idéntico, es casi igual. Bueno, así viene Satanás disfrazado de ministro de justicia. Entonces nosotros de la única manera que podremos identificar si el engaño de Satanás se aproxima a nosotros es cuando permanecemos en la verdad. Y esta es la base del discernimiento cristiano, estar en la palabra. Satanás lleva su plan a cabo por medio de personas.
Este es el engaño más efectivo de Satanás, es decir, los ministros de Satanás, quienes le sirven a él, son engañados por Satanás. Podemos ver la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás y vinieron a ser de ángeles quienes ministraban en el santuario de Dios, en la presencia misma de Dios, se dejaron arrastrar y hoy son demonios, son ángeles caídos. Bueno, aquí viene una pregunta importante que debemos hacernos y debemos de ser curiosos con esto porque la Biblia nos enseña cómo aprender a discernir los ataques y engaños de Satanás. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es, escuche bien, cómo es que Satanás usa a las personas para engañar? ¿Cómo es que Satanás usa a las personas para engañar? Bueno, aquí hay 3 preguntas para considerar. Pregunta: ¿Satanás hace algún contrato con las personas? ¿Es así como los engaña? ¿Les hace un contrato, van a una oficina y ahí está Satanás en su escritorio, ¿verdad? Como algunos se lo imaginan con sus cuernos rojos botando fuego y te dice, firma aquí, ¿verdad? O la segunda pregunta, la muy popular, ¿Satanás le compra su alma? ¿Es así como Satanás engaña a los seres humanos? O la tercera pregunta, ¿Satanás se disfraza de arquitecto o de contratista? Bueno, ¿cómo es que Satanás engaña al mundo? Vamos a leer algunos textos para ir formando o edificando la respuesta en la Biblia, para entender un poco mejor. Apocalipsis 12, versículo 9, vamos a leer algunos textos para usar algunas referencias. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan escribe esta carta o este libro de Apocalipsis acerca de la revelación de Jesucristo y el fin del tiempo. Dice Apocalipsis 12, 9. Aquí vamos a leer cuando Satanás es echado fuera del cielo, cuando Satanás arrastra la tercera parte de los ángeles y es echado fuera hacia la tierra. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás. Esos nombres significan engañador, acusador, etc. Dice, el cual, es decir, Satanás, engaña al mundo entero. Aquí la palabra mundo tiene que ver obviamente con las personas que habitan en esta tierra, pero particularmente aquellos que no son cristianos, que no son creyentes en Jesucristo. Aquí mundo se está refiriendo a las personas del mundo. Dice, Satanás engaña al mundo entero. Dice, este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles caídos lo conocemos ahora en la Biblia como demonios, así la Biblia le llama. Otro ejemplo lo vemos ahí cerquita en Primera de Juan, son unos libros más anteriores a Apocalipsis. Primera de Juan 5, versículo 19. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice aquí el mismo apóstol Juan, dice, sabemos que somos de Dios. Los cristianos creyentes en Jesucristo somos de Dios. Pero luego dice algo, agrega algo, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, seguimos preguntando, ¿cómo es que Satanás engaña a las personas? ¿Qué significa que el mundo entero está bajo el maligno? Bueno, en 1 de Juan 5 aparece esta palabra bajo. El mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra bajo sencillamente significa bajo el dominio. Es decir, personas encadenadas por el pecado y Satanás es quien tiene Satanás es quien encadena, mejor dicho. Jesús tiene las llaves que nos hace libre del pecado, pero Satanás es el que nos esclaviza en el pecado cuando nos dejamos llevar de sus engaños. Miren, el engaño de Satanás opera en el ámbito espiritual. Sus ataques son por medio a pensamientos, los cuales él planta en las mentes de las personas. Es así como ataca el Señor, en este caso, Satanás. Satanás ataca con pensamientos. Lo que muchos a veces ignoramos es que para el que no es nacido de nuevo, aquel que no ha nacido de nuevo, le es imposible ver o entender las cosas que son espirituales. Un ejemplo lo vemos en la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel. Nicodemo, tú conoces la Torá, el Talmud, conoces los profetas, conoces la Biblia, tú conoces en este caso las Escrituras, la ley de Moisés. Pero algo te digo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si Dios no te da espíritu nuevo, no vas a poder entender las cosas espirituales.
Y por eso el Señor le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver ni entender el reino de Dios. Pero Pablo utiliza otro ejemplo, el cual encontramos en 1 Corintios 2:14, el cual no vamos a leer, pero este ejemplo Pablo lo dice de esta manera, dice el hombre natural, y aquí hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha nacido espiritualmente en Cristo. Dice, el hombre natural, el hombre que no es nacido de nuevo, dice, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y Pablo dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, dice la misma palabra, espiritualmente. Bueno, el mismo Pablo también en Efesios 2 usa la expresión la corriente de este mundo. Cuando Pablo aquí utiliza este ejemplo, es dando a entender de aquellos que son arrastrados por la corriente del sistema de este mundo gobernado por Satanás. Habla de alguien que es controlado por un poder seductivo, escuche bien, por un poder seductivo, pero no saben que son arrastrados, sino que ellos piensan que es normal el camino que llevan. No se dan cuenta que el camino que están caminando tiene destino de muerte, como lo dice Proverbios 14, versículo 12, dice que hay quienes piensan que van en un camino recto, hasta que llegan al fin, se dan cuenta que es un camino de muerte. Con esta palabra, la corriente del mundo, Pablo lo usa de manera metafórica para referirse a cómo el príncipe de este mundo, Satanás, seduce y arrastra a todo aquel que vive sin Cristo. El mundo tiene un poder seductivo, un poder atractivo que arrastra a las personas para que vivan en pecado, para que sean esclavizados y para que no crean al Evangelio. ¿Cómo es que Satanás lo hace? Sencillamente por medio de seducción, por medio de engaños, de imágenes, de información, de filosofía, de leyes que van contra la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hace Satanás? Efesios dice que Satanás planta pensamiento. Santiago dice que Satanás planta pensamiento, que viene un pensamiento. Segunda de Corintios 10 lo dice, ¿verdad? Dice que se levantan muros, fortalezas, pero debemos de derribarla por la obediencia a la palabra. La palabra corriente que aparece en Efesios 2 habla del curso que este mundo lleva. Habla del curso que este mundo lleva, es decir, el camino o el recorrido de la vida sobre esta tierra dentro del sistema de Satanás, es decir, del príncipe de la potestad del aire, como Efesios 2 lo menciona. Pero la idea de Efesios 2 es que Pablo añade la idea de un poder atractivo y seductivo de Satanás, en este caso arrastrando a aquellos que no son obedientes a la voluntad de Dios, los cuales pueden ser tanto no cristianos como cristianos desobedientes. Por eso, si vamos a Efesios 2, verso 1, fíjense que utiliza la palabra hijos de desobediencia. Efesios 2, versículo 1. El apóstol Pablo, aquí en Efesios 2, verso 1, dice lo siguiente. Dice, y Él, obviamente Cristo, nuestro Señor, dice, os dio vida. Y obviamente habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Dice, os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Dice verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis, vivías, podemos decir, en otro tiempo. Dice, siguiendo, ahí está, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí la palabra siguiendo la corriente de este mundo habla de seguir la moda, de seguir las cosas que están de moda en este mundo, las cosas que todo el mundo quiere. De repente sale una moda de vestirse con la ropa toda ripiada, ¿verdad? Como si un perro te mordió. Bueno, todo el mundo sigue esa moda. Si de repente se usa, de repente vendrá, que no lo dudo para nada, ponerse una camisa, uno con una manga y el otro sin la otra manga, ¿verdad? Y bueno, eso es la moda, todo el mundo por ahí va. Si la moda es ponerse el pelo de colores, bueno, todo el mundo por ahí va. Bueno, y ahí es donde vemos que quizás alguien diría, ¿es malo eso, pastor? Bueno, cada quien debe de tener discernimiento y ser espiritual. Pero a veces digo esto en paréntesis, a veces no es que sea pecado en sí o no, sino más bien de que cada vez que sale algo nuevo, ahí estamos, nos dejamos llevar.
y estamos siguiendo la corriente de este mundo. Hay modas que no son pecado, no están mal, pero hay otras modas que la Biblia la condena, la Biblia lo confronta. Nosotros como creyentes no debemos de seguir todas las modas, no es que tener una moda sea un pecado del diablo, pero esa práctica de cada vez que sale algo nuevo, yo quiero el último que salió, yo quiero vestirme como se viste fulana de tal, la famosa o la celebridad o el actor fulano de tal, y ese es el sistema del mundo. El mundo crea una forma de vida, un sistema de pensamiento. Y por eso es que Pablo en Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos, así como cuando usted tiene un molde de paletas, así de frutas, y usted la llena con el jugo líquido y todas quedan, cuando se congelan, todas quedan con la misma forma. Bueno, esa es la palabra, no se conformen, no se adapten a este mundo. Bueno, así es como el mundo arrastra y te va llevando, y todo es una moda que sigues esto, sigue aquello, y todo en conjunto, cuando estamos detrás de todo eso, es lo que nos va alejando de Dios. Y vamos disfrutando el mundo y olvidándonos de las promesas de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando aquí Pablo dice, la corriente de este mundo, dice, conforme, podemos decir, según el plan de el príncipe de la potestad del aire. Es decir, siguiendo corriente aquí significa siguiendo la voluntad de Satanás. Fíjense lo que dice luego, el espíritu que ahora opera, aquí operar significa que tiene potestad sobre o que seduce o arrastra o mueve, ¿verdad? Eso significa que operar en los hijos de desobediencia. Me llama la atención que esta palabra no identifica si es un cristiano o un no cristiano, sino cualquiera, ya sea cristiano o no cristiano, que no viva según la voluntad y la palabra de Dios, este espíritu opera en esa persona. Por eso es tan claro el texto cuando dice hijos de desobediencia. Romanos dice los que son hijos de Dios son guiados por su espíritu. Primera de Juan identifica los hijos del diablo y los hijos de Dios. En esto conocemos a los hijos de Dios. Si tú no amas a tu hermano, no eres hijo de Dios. Así se identifica. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos, pero en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ahí está la condición caída de nuestra carne. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, el misterio aquí es que muchos no distinguen esta corriente. Desafortunadamente muchos justifican la corriente. Ahí va, y la idea aquí es como cuando una ovejita se pone a la orilla de la corriente del río a beber agua y se cae y se lo lleva a la corriente. Tiene que venir el pastor corriendo, meterse y sacar la ovejita. Bueno, esa corriente se usa de manera metafórica en la Biblia, hablando del sistema de este mundo, la moda de este mundo, el pensamiento de este mundo, las leyes de este mundo, que van arrastrando a las personas porque obviamente ponen una oferta adelante para que muerdan la carnada. Y así viven muchos cristianos desafortunadamente. Entonces aquí vemos que el misterio es ese, que no vemos, en todo tiempo no vemos esa corriente, porque Satanás es un ser espiritual, es invisible al ojo humano, es invisible a lo común, al ojo físico, o sea, no todos lo podemos ver. Pero cuando estamos anclados en la palabra, desde la verdad identificamos las tácticas y los ataques de Satanás. Pero si vivimos desconectados, el enemigo nos va a llevar en su corriente. Miren, aquí la idea es la siguiente. Para este mundo, Satanás es un mito. Para aquellos que no son nacidos de nuevo o que no han conocido la verdad en Cristo Jesús, Satanás es una locura. Quizás es un personaje que Hollywood inventó para ponerlo en las películas. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Si usted es cristiano y usted cree la Biblia, no es eso lo que nos enseña la Biblia. Porque es exactamente esta una de las armas más efectivas de Satanás, esconderse a simple vista. Esconderse a simple vista. Miren, pregúntese lo siguiente. ¿Qué sucede cuando tú crees que tu peor enemigo no existe?
o ignoras la existencia de tu peor enemigo. Bueno, es peligroso. 2 Corintios 2:11, lo leo bien rapidito, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos los planes de Satanás. Es un ser existente, es un ser que está ahí todos los días, es espiritual, su ataque es a la mente y al corazón, y vemos la Biblia llena de ejemplos. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Esto significa que Satanás siempre está planificando o tramando, tramando tentarnos para que caigamos en la red. Siempre está planificando o tramando tentarnos. Siempre está haciendo cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y te tienta con esto. Y si tú lo resistes, te tienta con lo otro. Y si tú lo resistes, busca otra manera y busca tu debilidad para que puedas caer en su trampa. Y por eso dice, no ignoremos las maquinaciones. La palabra maquinar significa meditar o planificar algo en secreto. Bueno, aquí es donde perdemos de vista la guerra espiritual invisible que como creyentes todos tenemos a diario. Efesios 6 nos manda a poner toda la armadura de Dios todos los días. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros podamos resistir firmes en la fe los dardos de fuego del maligno que lanza a nuestra mente y a nuestro corazón. Efesios 6 le llama dardos de fuego que lanza, y obviamente la armadura de Dios es la palabra. Bueno, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7. Fíjense aquí lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, verso 7. Fíjense lo que dice. Dice, porque ya está en acción, escuche bien, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay una persona, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí vemos una porción importante de la Biblia donde dice que el misterio de la iniquidad está en acción. Bueno, pregunto, ¿qué significa en este texto el misterio de la iniquidad? Bueno, esta expresión, misterio de iniquidad, tiene el sentido de algo que opera a escondidas o en secreto, algo que está operando en secreto. Es aquello que se está llevando a cabo, pero no le es obvio o visible al ojo natural o humano. Eso significa aquí misterio de la iniquidad. Por ejemplo, en la manera que Satanás opera, sus dardos de fuego, los demonios, su engaño, su mentira, su perversidad, en la manera que opera es en el mundo espiritual. Por eso es un misterio, porque no lo vemos literalmente originado en Satanás. Tú ves a una persona cuando mata a otra, pero es en Efesios 6 que sabemos que la lucha no es con esa persona, sino los demonios están influenciando la mente de esta persona. El misterio de la iniquidad habla también de que los no creyentes no entienden, por eso no creen que Satanás existe. Entonces no relacionan, no conectan lo espiritual con lo espiritual. Cuando alguien, ¿verdad?, comienza a hacer cosas fuera de lo normal, no calculamos que puede ser o el pecado o puede ser un demonio, puede ser Satanás mismo influenciando la mente de esta persona. Acuérdense que Satanás no solamente está en el poseído, el que está haciendo cosas como poseído. Satanás, acuérdense que le habló a David cuando censó al pueblo. O sea, hay veces que ignoramos actos satánicos porque pensamos que lo satánico es lo oscuro, lo negro, lo rojo, lo que tiene cuernos y colmillos y somos muy místicos. Pero sencillamente Satanás le dijo a David, cuenta a los soldados a ver cuánto tienes. Eso fue todo. Eva, cómete el fruto. Ananías, quédate con una porción de ese dinero. Bueno, si somos prudentes, si podemos discernir bíblicamente, Satanás lanza sus ataques de la manera más sencilla, claro, aparentemente. Entonces, por eso es que muchos cristianos son engañados, porque a veces no identificamos la voz de Satanás hasta detrás de un niño.
Satanás puede influenciar a cualquiera que no esté en la palabra. A cualquiera, puede usar cualquier medio lo puede usar. Miren, el domingo pasado hablaba de que como seres humanos somos propensos a perder los estribos, ir a los extremos. Y muchos conocemos cristianos que si ven algo negro, ya es el diablo. Cuando ven una pared negra o ven a alguien vestido de negro, para ellos eso es el diablo. O si ven algunos cuernos o algo rojo así, ya es satánico. Y comienzan a satanizar todo y un sinnúmero de cosas que no son malas o pecado en sí. Eso es un extremo, ¿verdad?, entre cristianos, gente que ve a Satanás hasta en la sopa. Si los fideos cogieron forma de cuerno, la botan la sopa. Ay, Dios mío, se me apareció el demonio del fideo y el cuerno, no sé. Y no lo digo en broma, hay gente literalmente así, ven a Satanás donde sea. Pero luego tenemos el otro extremo, encontramos otro grupo de cristianos que no tienen cuidado y no disciernen los peligros y se dan permiso para hacer de todo. Y se van al otro extremo de no tener cuidado en el nombre de Dios me hizo libre, ¿verdad? Irónicamente, o en el nombre de que Dios lo hizo libre, hacen de todo y se dejan engañar por el enemigo. Por un lado tenemos el exagerado que dice, no, todo es el diablo. Si esa figura tiene forma de no sé qué, ahí está Satanás. Hasta en una sombra lo ven. Pero tenemos al otro extremo, otro grupo cristiano dentro de la iglesia, que es el que a todo le dice, no pasa nada, no pasa nada. Ahora escúcheme con atención, póngame atención. Nunca, escuche bien, nunca jamás podremos discernir los engaños de Satanás sin tener una perspectiva bíblica. Imposible. Sin la palabra jamás podremos ver o entender cuando Satanás lanza sus ataques. No podremos. Un ejemplo lo vemos en 1 de Pedro 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 8. Escucha bien, aquí hay 3 palabras que vamos a ver. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Satanás como un león? Bueno, no lo vemos con los ojos. O sea, aquí Pedro nos está revelando algo que no se ve en el ámbito humano, físico, tangible. No lo vemos con estos ojos, pero dice Pedro que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien descuartizar espiritualmente. Ahora, aquí vemos que cuando Satanás logra, escuche bien, cuando Satanás logra influenciar el corazón de alguien en lo espiritual, esta persona literalmente puede descuartizar a otra. Vemos casos en el mundo muy aterrorizantes, o sea, cosas que el hombre hace, pero ¿quién es el autor o la mente intelectual detrás de esto? Es Satanás. Entonces sí, Satanás no es literalmente un león con colmillos y garras buscando a quien devorar físicamente, pero sus engaños pueden lograr y llegar a ser a alguien que sí literalmente descuartice a otra, y eso lo vemos a diario. Bueno, continúo leyendo el versículo 9. Dice, al cual, aquí a Satanás, al cual resistir firmes en la fe, es decir, parados en la palabra, no nos dejamos mover por sus engaños. Es importante porque aquí habla de alguien que está como en una torre fuerte, el cual metafóricamente es la palabra, para que cuando Satanás venga con sus ataques no nos dejamos mover. Pero si no estamos en la palabra, no podremos ni discernir ni resistir a Satanás. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 3 palabras que aparecen en estos textos. La primera palabra es sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrios? Bueno, la palabra sobrio sencillamente significa totalmente gobernados por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios gobierne todos los aspectos de nuestra mente, corazón, sentidos, miembros, actitudes, intenciones. Eso significa sobrios.
Pero luego por segundo aparece la palabra velad. Y velar aquí sencillamente significa estar despiertos espiritualmente, examinando todo. Miren, pregúntese ahí en su silla, mecedora o cama, no sé de dónde me está viendo, espero que no esté acostado, pero piensa en esto. ¿Cuántos de nosotros nos desconectamos de la palabra? Es decir, nos quitamos los lentes bíblicos y vemos el mundo de forma natural, y es cuando caemos en pecado o cuando sucede algo que nos volvemos a poner los lentes bíblicos. En otras palabras, me explico. ¿Cuántos de nosotros estamos discerniendo todo en todo tiempo? Mirando todo a través de la palabra de Dios. Bueno, eso significa velar, porque un atalaya es uno que está vigilando en todo tiempo para cuando el enemigo llegue. Significa despiertos espiritualmente y examinando todo. Por tercero, aparece la palabra resistir, y aquí resistir sencillamente significa mantenernos firmes en la fe de su palabra. Que los engaños, ofertas de Satanás no nos muevan, nos mantengamos parados, firmes en la verdad de su palabra. Bueno, los engaños de Satanás son un misterio, escuche bien, para los que no viven en la palabra de Dios. Cuando Satanás ataca, te manda un pensamiento, si tú no estás en la palabra, no lo vas a poder distinguir, no va a haber contraste, porque ningún ser humano que no sea gobernado por la palabra o guiado por el Espíritu de Dios, ni puede ni podrá resistir los ataques malignos y engañosos de Satanás. O sea, no podremos. Y obviamente esto incluye cristianos, en este caso desobedientes, y no cristianos. Bueno, vemos que hay cristianos desafortunadamente que están despistados. De repente se sientan a ver una enseñanza por una hora. Gloria a Dios, estuvo buena la palabra, pero una vez se acabó esa enseñanza, vuelven a sus quehaceres y se le olvida hasta el tema de la enseñanza. Y todo lo que Dios como instrucción le compartió, le dijo, se le olvidó, entró por aquí y salió por allá. Entonces, al terminar esta enseñanza, tenemos una encomienda, tomar todas las instrucciones que Dios nos ha enseñado en este día y comenzar a meditar y a planificar cómo la vamos a poner en práctica. Pero hay quienes terminando el último amén de la enseñanza, ya están planificando qué van a hacer, qué van a comer, o sea, ya se le olvidó. Ya echan a un lado la palabra y viene la semana, terminan derrotados y vuelven el otro domingo contentos al próximo tema. Y la palabra no tiene efecto en sus vidas, desafortunadamente. No permanecen en la verdad. Y aquí es donde, de este punto en la enseñanza en adelante, es que vamos a entrar a comenzar a entender esto de cómo es que Dios envía un poder engañoso. Porque aquí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando el engaño viene de parte de Dios? ¿Puede acaso Dios engañarnos? Yo pensé que Dios era el Dios de toda verdad, pastor. Bueno, es por esta razón que el contexto de la Biblia es sumamente importante, para no torcer la Biblia y no pensar lo que a lo mejor algunos ya están pensando. Vamos otra vez a 2 de Tesalonicenses 2, verso 11. 2 Tesalonicenses 2, versículo 11. Vamos a leer de nuevo el texto inicial. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Es importante la palabra les envía. Es un mensajero que viene de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo le oró 3 veces al Señor, quítame este aguijón? Bueno, dice que el Señor, ¿verdad? Él le dijo que no se lo va a quitar. Y dice que un mensajero de parte de Satanás, pero obviamente era permitido por Dios. Ahí vemos cómo Dios usa al mismo Satanás para disciplinarnos y muchas veces para enviar su juicio. Dice, para que crean la mentira, Dios envía un poder engañoso. Es importante ver la palabra poder, porque aquí el engaño que viene, escuche esto lo que le voy a decir, es por eso que les dije, a lo mejor me extiendo un poco en esta enseñanza. Este verso dice que Dios envía un poder engañoso, un poder engañoso. Miren, cuando hablamos de los engaños humanos, entre humanos, de repente tú puedes planificar, decir, ¿sabes qué? Le voy a devolver este dinero a esta persona, pero la voy a engañar. De los $1,000 le voy a sacar 100 y se lo voy a contar rápido para que no vea que le saqué 100
y que solo hay 900 cuando debí darle 1,000. En secreto voy a sacar $100 y le voy a contar rápido 1,000. Bueno, ese tipo de engaño, como seres humanos tenemos la capacidad de descifrar o discernir que nos están engañando. Nada más requiere de un poco de paciencia y contar ese dinero despacio. Es decir, ese tipo de engaño lo podemos vencer humanamente. O podemos, los padres, por ejemplo, conocen sus hijos y de repente el hijo dice, me voy a ir en la noche para la calle. Cuando papá y mamá se acuesten, voy a abrir la ventana y me voy para la parranda, voy a la fiesta y vengo en secreto. Bueno, ahí vemos al papá. El papá puede sentir en su capacidad humana algo que se movió, se levanta y ve que la cama de su hijo está vacía y dice, mira, se me fue mi hijo para la fiesta, espérate que venga. Bueno, vemos ahí que son engaños, pero que son humanamente resolvibles, se pueden resolver humanamente. Pero este texto dice, hermanos, algo que debe de aterrorizarnos. Este texto dice, Dios envía un poder engañoso. Dios lo envía. Quiero que noten que al Señor decir esto, el Señor está dando permiso para que, luego vamos a ver a quién, para que estas personas sean engañadas. Entonces, si no tenemos la aprobación de Dios, no tenemos la verdad de Dios, si Dios no nos revela su verdad, no hay forma de escapar de este engaño. Es por eso que este tema de hoy debe de llenarnos de temor, del temor del bueno para arrepentimiento, porque hay quienes están engañados y creen que están en la verdad. Bueno, aquí claramente Dios dice, Dios envía un poder engañoso. Veamos qué significa este texto. Bueno, nunca debemos olvidar que todo en el universo está bajo el gobierno divino y soberano de Dios. Todo el universo, sin excepción de nada, está bajo el gobierno divino, escucha bien lo que dije, y soberano de Dios. Ángeles, seres humanos y toda la creación, incluyendo animales, las plantas, el clima, todo en lo absoluto. Pero escúcheme bien, no confundamos el gobierno divino y soberano de Dios con totalitarismo. Escuche bien, no confundamos, repito, el gobierno divino y soberano de Dios con totalitarismo. ¿Qué es totalitarismo? Bueno, es cuando alguno quiere gobernar hasta nuestro respirar. Una persona, un gobernador totalitario, ¿verdad? El totalitarismo es la práctica de eso. Es alguien que gobierna todo, tú, cómo te vistes, cómo respiras, todo. Entonces Dios no es totalitarista, Dios es un Dios que gobierna divinamente y soberanamente. Bueno, es importante la palabra soberano. Dios gobierna soberanamente el universo sin alterar o manipular nuestras decisiones y convicciones personales. Miren, los ángeles del cielo están bajo el gobierno de Dios. Y los ángeles caídos, es decir, los demonios, están bajo el gobierno de Satanás. Pero Satanás está bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto posible? Bueno, acuérdese que Satanás pidió permiso para zarandear a Job y pidió a Jesús permiso para zarandear a Pedro. Eso habla de que alguien retiene, lo que leímos en 2 de Tesalonicenses, alguien lo detiene. Es decir, el Señor le dice a Satanás, hasta aquí te doy permiso. Porque si Satanás, siendo león rugiente, le dan todo el permiso, no quedará una persona viva en esta tierra. Pero Dios es el que le permite hasta dónde. La palabra dice, Dios no nos permite tentaciones que no podamos humanamente resistir, sino que juntamente en la tentación nos da la salida. Entonces Dios de manera soberana, sabia, divina, le da permiso limitado a Satanás. Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar. Y si a tu vida han venido pruebas, nunca digas, yo no puedo con esta prueba. Sí puedes, porque Dios te la permitió como creyente y Dios te dará la capacidad y la salida. Sencillamente a algunos no le gustan sufrir, no le gustan pasar por pruebas. Pero aquí nos damos cuenta, mis hermanos, cada ser humano es totalmente responsable de las decisiones que cada uno toma. Cada ser humano es un agente libre de escoger y decidir entre una cosa y la otra. Hace ya 2 semanas atrás hablamos de este tema.
Ni Dios, mucho menos Satanás, puede tomar decisiones por nosotros, ni puede obligarnos a escoger, ni tampoco puede obligarnos a decidir. Dios apela a nuestra obediencia voluntaria, Satanás apela a nuestra debilidad para engañarnos. Pero ni Dios, ni mucho menos Satanás, nos obliga a que hagamos lo que ellos quieren. Dios nos da la verdad de su palabra, pero no nos obliga a obedecerla, sino que nos manda a obedecerla. Satanás lanza sus dardos de fuego, de maldad, para engañarnos, pero no nos obliga a obedecerlo. Nos seduce y nos tienta para que seamos engañados. Al final del día, usted y yo somos agentes responsables que daremos cuenta a Dios en aquel día. Es por esto que habrá un juicio donde Dios será el juez supremo de toda la tierra, juzgando a todos bajo la palabra de Dios. Satanás ya fue juzgado, los seres humanos serán juzgados en el día final. Bueno, pero ¿cómo es esto, pastor, de que Dios envía un poder engañoso? La palabra correcta para poder entender lo que este texto significa, podemos usar esta palabra, y es la palabra permitir. Permitir. Dios permitirá que muchos sean engañados por cuanto rechazaron la verdad de su palabra, y esto lo vemos repetidamente en el libro de Romanos capítulo 1. 3 veces el Señor dice la palabra, por tanto, por lo cual Dios los entregó, los soltó, los dejó y le quitó ese cerco de protección de la verdad de su palabra. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, ni le glorificaron, Dios los soltó, Dios los dejó ir. Bueno, aquí es donde vamos entrando en algunos puntos. En el Antiguo Testamento encontramos una historia de un rey llamado Acab, con B al final, Acab. Hay Acaz y Acab. Estoy hablando del rey Acab, el famoso esposo de la inconfundible Jezabel. Este rey llamado Acab se había corrompido. Si bien recordamos, este fue el rey quien resistía al profeta Elías. Manipulado por la gran manipuladora, su esposa Jezabel, metió falsos profetas en Israel, la adoración a falsos dioses, y por esta razón Dios le envió al rey Acab un espíritu de mentira cuando quiso ir a guerra con Siria y no consultó la palabra del Señor. Ahora vamos a ver esta historia para finalizar en Primera de Reyes 22, para que veamos aquí algunos ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 4. Aquí vamos a entender lo que significa Dios envía un poder engañoso. Primera de Reyes 22, versículo 4. Ahora aquí vemos, para bien rapidito, un contexto pronto. Josafat en ese tiempo del rey Acab era rey de Judá, la parte sur de Israel. En la parte norte gobernaba el rey Acab en Israel. Y Josafat viene a Israel, viene de Judá a Israel y se encuentra con Acab. Y Acab comienza a planificar una guerra con Siria, que en este texto es llamado Ramot de Galaad, a tomar ese terreno, ese territorio. Pero le está pidiendo a Josafat, rey de Judá, que se una, que se haga aliado para ir juntos a la guerra. Pero todo esto era plan de Acab, todo esto era un plan nacido del corazón de Acab, el cual no tenía que ver con el plan de Dios. Vamos a leer el verso 4. Estoy en Primera de Reyes 22, versículo 4. Dice, y dijo a Josafat, aquí Acab, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat, rey de Judá, respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. En otras palabras, somos pueblo de Dios. Lo que tú quieres, el mismo anhelo de vencer a Siria que tú tienes, también lo tenemos nosotros. En eso estamos de acuerdo. Dice el verso 5, dijo luego Josafat al rey de Israel. Escuche bien, Josafat le dice a Acab, yo te ruego, escúcheme bien, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, aquí Acab, reunió a los profetas. Aquí son falsos profetas, profetas que no vienen de parte de Dios.
Dice, como 400 hombres, imagínese usted, 400 profetas, obviamente falsos. Dice, a los cuales dijo, aquí viene Acab y le va a preguntar a aquellos profetas que obviamente le profetizan al rey según su voluntad, no la de Dios. Le pregunta Acab a los profetas, dice, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová, fíjense, están usando palabra bíblica, Jehová la entregará en mano del rey. Bueno, aquí están profetizando 400 profetas que no vienen de parte de Dios. Pero Josafat era un buen rey, era un rey bueno que Dios guardaba y tenía discernimiento. En el verso 7 dijo Josafat, escuche la pregunta, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Qué ironía de que estos profetas que vienen mencionan que la profecía que le dan al rey Acab es de Dios. Dicen en el nombre de Jehová, sí, vas a ganar la guerra. Pero Josafat como que no estaba convencido. Tampoco estaba convencido que estos profetas eran de parte de Jehová. Por eso pregunta en el 7, ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Busquemos dirección de un verdadero profeta. Verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco. ¿Por qué creen que el rey Acab aborrece a Micaías? Porque profetiza de parte de Dios. Le dice la verdad al rey sin comprometer su palabra, la palabra de Dios. Dice, porque nunca, escuche bien, me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Por qué está diciendo esto? Porque no le gusta lo que dice Micaías. No va conforme al plan macabro y egoísta del rey Acab. Ahora, vamos a ver un texto bien rapidito, en Ezequiel 14, vamos a ver este texto. Quiero que usted, junto conmigo, lea esto que el Señor dice. Esto nos va a dar un poco más de claridad. Ezequiel 14, versículo 7. Fíjense lo que dice, bien rapidito, aquí hablando el Señor. Dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, obviamente en pos de la palabra de Dios, dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Fíjense, cuando torcemos la Biblia es porque tenemos un plan egoísta y personal en nuestro corazón. Eso nos lleva a la idolatría, porque como Dios no me da todo lo que yo quiero, tengo que consultar a otros dioses que sí me lo dan. Dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, escuche lo que va a decir el Señor, yo Jehová le responderé por mí mismo. Verso 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando, verso 9, el profeta fuere engañado y hablare palabra, dice el texto, y hablare palabra, dice yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré del medio de mi pueblo. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, es decir, de mi palabra, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Miren, aquí estamos entendiendo un poco mejor qué significa que Dios envía un poder engañoso. En otras palabras, el Señor, aquellos que rechazan su verdad, aquellos que no les interesa la verdad del Señor. Miren, hoy hay personas que se encuentran en iglesias, que están sentadas en lugares donde no se está predicando la verdad de la palabra de Dios. Pero resulta que esta persona tiene un cargo en la iglesia. No es que el ministerio que me entregaron no lo puedo abandonar. Mientras que el pastor predica herejías o tuerce la Biblia, no tiene nada que ver con el evangelio, la persona está allí todavía no porque Dios le ha dicho,
sino porque tiene un ministerio, porque tiene un interés, no quiere perder su posición. Pero ¿qué sucede? De repente esa persona dice, ¿sabes qué? Me voy. Y se van a otro lugar, se van a otra iglesia. Y en esa iglesia llegan y el pastor les dice, ¿saben qué? Necesitan limpiar toda su doctrina, todo lo que aprendieron y apegarse a la palabra, al evangelio sano de Cristo y comenzar a arrepentirse. Estas personas llegan, ahora se frustran porque dicen, yo serví en esta iglesia por tantos años, pero sentarme aquí a recibir palabra, esto no es para mí. ¿Y qué sucede? Negocian la verdad de Dios por peticiones personales que su carne quiere. Andan buscando posición y no verdad de Dios. ¿Qué sucede? El texto de Ezequiel lo dice, cuando alguno ponga delante su ídolo en su corazón, es decir, como yo quiero esto, no me interesa la verdad de Dios. Y por eso hay un sinnúmero de ovejas que andan descarriadas porque están en una iglesia donde le están prometiendo dinero, fama, trabajo. Hermanos, ese no es el evangelio de Jesucristo. Debemos de predicar el evangelio de la verdad de Cristo para que la gente se arrepienta, su carácter sea formado, para que sean santificados, para que cuando vengan aquellos días que no tardan en llegar, estemos firmes y parados de pie ante el Señor y no seamos engañados. Pero a muchos no les interesa la verdad, ponen condiciones, es que no me gusta, ¿verdad?, como canta, es que la luz esto, es que la iglesia está muy lejos. Bueno, donde esté la verdad que Dios te haya dicho, ve, ahí debes estar. Si te interesa la verdad de su palabra, no pondrás excusa. Pero algunos ven la palabra de Dios como una opción y no como algo fundamental. Continuamos leyendo 1 Reyes 22, versículo 13. Fíjense cómo se desenvuelve esta historia del rey Acab. Dice 1 Reyes 22, 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, aquí vienen a buscar al profeta de Dios, le habló diciendo, escuchen esas palabras, he aquí, escuche bien, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Qué está diciendo este profeta? Está diciendo que los 400 profetas dijeron lo que el rey perverso quería escuchar. Por eso dice, a una dijeron y le trajeron cosas buenas, le dijeron cosas buenas. Cosas buenas aquí, obviamente, es porque dijeron lo que el rey Acab quería escuchar. Dice ahora este mensajero a Micaías, quien es un profeta de Dios, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Es decir, Micaías, compromete la palabra de Dios y dile al rey lo que él quiere oír. Gánate el favor del rey y olvídate de la palabra. El verso 14 dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Necesitamos más gente así en este tiempo. Dice el verso 15, vino pues al rey, el profeta, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él, aquel profeta, le respondió, escucha bien, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en tu mano, o sea, en mano del rey. Escucha bien la respuesta de Micaías, el profeta de Dios. Le dice, ve que vas a ganar. Bueno, vamos a ver qué dice el 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Bueno, aquí vemos un sarcasmo de parte del profeta Micaías, una ironía. ¿Cuál es? Que el profeta Micaías le dice lo que el rey quiere oír, pero se lo dice de manera irónica. Así como cuando Salomón en el libro de Eclesiastés dice, vive la vida, gózate, brincas, saltas, todo lo que tú quieras. Pero luego le dice, pero acuérdate que al fin de tus días te juzgará Dios. Eso se llama ironía. El profeta le está hablando en ironía o sarcasmo al rey Acab. ¿Cómo se dio cuenta del sarcasmo el rey? Porque le dijo lo que quería oír. Bueno, podemos pensar que la actitud del profeta, la cara, no sabemos. Pero si algo sabemos es que el rey, aún en su conciencia, sabe que le está profetizando de parte de Dios, pero como el rey Acab tenía ya delante el ídolo en su corazón, no escuchaba más, sino aquello que quería escuchar, ir a pelear. Bueno, verso 17.
Aquí viene la profecía. Entonces el profeta dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz, es decir, a los sirios. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Miren, así hay cristianos en la iglesia que ven la palabra de Dios. No es que este pastor es muy pesimista. Todo lo que predica es condenación, perdición, que te vas al infierno, que si no te arrepientes. Bueno, aquí, Acab, escuche bien, por causa del ídolo de su corazón, interpreta la palabra de bien de Dios como algo malo e interpreta sus planes egoístas personales, que son pecaminosos y perversos, lo interpreta como cosa buena. Es lo que dice Isaías: ay de a lo que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo le llama dulce. Y aquí vemos que el rey Acab no le interesa la palabra de Dios. A consecuencia de esto, seguimos leyendo, verso 19, entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Dice Micaías: yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, aquí ángeles de Dios y los demonios y ángeles caídos, todos. Dice, estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién, aquí Jehová, quién inducirá a Acab para que suba, escuche bien, y caiga en Ramón de Galaad? Escuche bien, Dios está preguntando a los ángeles, tanto sus ángeles que le sirven a él y a los ángeles caídos, ¿quién quiere ir, verdad, y engañar al rey Acab, convencerlo de que vaya a la guerra para que caiga? ¿Sabe cómo se llama esto? Juicio de Dios. Esto no es disciplina, no. La disciplina viene para que cuando pasemos por un momento difícil de Dios, de un castigo que Dios envía, pero para arrepentimiento. No, esto es un juicio de Dios directo, porque de esta no se salva Acab. Fíjense lo que dice luego: y uno decía de una manera y otro decía de otra. Cada quien daba su opinión de cómo lo iba a hacer. Aquí viene el verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Ese espíritu se entiende que es un demonio. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, aquí dice el Señor, y aún lo conseguirás. Esto es lo que me da miedo. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Le dice Micaías a Acab. Bueno, Dios les envía un poder engañoso. El mismo Dios le dice al demonio o al ángel caído: ve y lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque yo te envío. Yo no le voy a dar el discernimiento acá, no le voy a dar la verdad que le permite distinguir que tú eres un espíritu de mentira, sino que él lo va a ver como algo que es 100% verdadero. Acab sentirá paz al ir a esta guerra. Sentirá paz. Pero es un juicio de Dios. Podemos entender que Dios les envía un poder engañoso a aquellos que no les interesa la verdad de Dios, sino que hacen lo que les da la gana. La iglesia de Tesalónica había caído en una confusión. Se confundieron acerca de la venida del Señor. Ellos pensaron que ya el Señor había venido y que ellos se quedaron atrás. Pablo los corrige, 2 de Tesalonicenses 2, verso 1. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a conectar los cabos ahora. Aquí el apóstol Pablo, a los que pensaban que se habían quedado atrás del rapto de la iglesia, le dice Pablo a estos, le dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí le dice que está cerca, han pasado 2000 años, pero era para que mantuvieran una actitud de espera.
Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí es donde la palabra nos da descripciones de aquel día. Dice, porque no vendrá el Señor sin que, diga conmigo, sin que antes, no los escuché, diga conmigo, sin que antes venga la apostasía. Es decir, vendrá un tiempo donde una gran cantidad de cristianos se van a volver al mundo, van a dejar el camino cristiano. Dice luego, y segunda indicación, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí vemos cómo en el tema pasado hablamos de mirar que nadie os engañe. El Señor, escucha bien, no vendrá, dice la palabra, sin que antes venga la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo reconforta a los tesalonicenses dándole la esperanza de que si ellos permaneciesen en la palabra de Dios, no iban a ser engañados, no se iban a confundir. Por eso Pablo les escribió una segunda carta, porque la primera habla de el Señor vendrá, ¿verdad?, con trompeta, y los que están vivos serán levantados, los muertos se resucitarán primero, etc. Esa es la primera carta de Tesalonicenses. Pero en la segunda, Pablo les manda una corrección, o más bien les afirma o les corrige su confusión. Bueno, segunda de Tesalonicenses 2, verso 7, es donde continúa el contexto. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien, aquí está alguien que detiene a Satanás de no hacer todo lo que él quiere hasta un tiempo, solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Sencillamente entendemos esto como una restricción que Satanás tiene de tentarnos de manera limitada, pero llegará un momento que será soltado y Satanás hará lo que bien le parezca. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, se manifestará el anticristo. Esta palabra se manifestará, escucha bien, habla de que nada más los cristianos que estén en la palabra de Dios podrán ver al anticristo. El mundo lo va a ver como una solución de un gobernador justo, recto, que promete paz, y lo dice el mismo libro, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción, vendrá la ira de Dios. El mundo así lo va a ver a este anticristo, pero los cristianos espirituales con lámparas llenas que están en su palabra son los que van a ver la manifestación del hombre inicuo por la palabra y por el Espíritu. Dice a continuación del verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, es decir, en la manera que va a venir, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es como si fuera, como cuando Jesús vino a la tierra la primera vez, que vino haciendo milagros, prodigios, señales, pero verdaderos. Satanás va a ser una copia exacta, va a venir un hombre de carne y hueso, pero por obra de Satanás, pero va a venir, escucha bien lo que dice, con poder, señales y prodigios mentirosos. Y solamente los cristianos que estén caminando en el Espíritu Santo de Dios y su palabra podrán distinguir los prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Dice, por cuanto, aquí viene la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, del Evangelio. Los que dicen, no me interesa el mensaje del Evangelio. O cristianos que no le interesa la palabra sana de Jesucristo, sino que quieren oír otros tipos de mensajes. Dice luego el texto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El verso 8 es donde está el engranaje de esta porción. Por esto, así comienza, por esto conecta el contexto. Como no amaron la verdad, como rechazaron la verdad de su palabra, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron al Evangelio, podemos decir la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, vamos a leer a continuación
Primera de Reyes 22-24, para seguir desenvolviendo esta historia del rey Acab. Fíjense cómo continúa, el cual conecta muy bien con lo que estamos leyendo. Primera Reyes 22-24 dice, entonces se acercó Sedequías, este es un profeta falso, de entre los 400 profetas paganos. Dice, hijo de Kenaana, dice, golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, escuche bien, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, ¿cómo es que Dios a ti te dice una cosa y a mí me dice otra? ¿No he escuchado gente así? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando tú irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, yo le agrego Acab, aquí está el rey Acab, echad a este en la cárcel y mantenerle, con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dice el rey Acab. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Escuche bien, si el rey Acab, después de la guerra, vuelve en paz, yo soy un falso profeta, dice Micaías. ¿Qué pasó con el rey Acab? Versículo 29. Subió pues el rey de Israel, aquí Acab, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré. ¿Se acuerdan el texto que leímos? Que los ministros de Satanás se disfrazan, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se va a disfrazar el rey? ¿Por qué el rey no se presenta como rey? La idea es la siguiente para que tengan un entendimiento previo. Porque Acab está planificando él disfrazarse de un soldado común y Josafat que se vista de rey para que maten a Josafat y no a Acab. Fíjense lo macabro de Acab, ¿verdad? Idea de Jezabel seguro. Bueno, dice, yo me disfrazaré, sigo leyendo el 30, y entraré en la batalla, es decir, a escondida, que nadie sepa que yo soy el rey. Y entraré en la batalla, y tú, Josafat, ponte tus vestidos, es decir, tus vestidos reales de rey. Dice, y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Verso 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó, diciendo, obviamente, yo no soy Acab, yo no soy el rey de Israel, yo soy el rey de Judá. Dice que gritó Josafat. Verso 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, que no era Acab, se apartaron de él. Y un hombre, escuche bien, hermanos, con Dios no se juega. Dios lo sabe todo. La palabra dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Si alguno siembra para su carne, cosechará corrupción. Si alguno siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Dice el verso 34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Un soldado tiró al aire una flecha. Escuche bien, un soldado no miró a nadie, sino que tiró a lo mejor al grupo de los de Israel y Judá, tiró la flecha a ver a quién le cae. Esa es la idea. Dice, por lo que dijo él, aquel rey, a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. La flecha que salió a la aventura cayó enterrada entre la armadura o la juntura de la vestidura de soldado de Acab. Versículo 37 dice, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lambieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová
había hablado. Aquí podemos entender lo que significa Dios envía un poder engañoso. Lo único que nos guardará, escúchenme bien, de no ser engañados es guardar su palabra con apego y diligencia. Si no, Dios mismo enviará un poder engañoso para que creamos la mentira por cuanto no amamos, por cuanto no guardamos, no buscamos el amor y la verdad de su palabra. ¿Para quiénes son este juicio? Escuche bien, que Dios envía un poder de engaño. Para los que al recibir la verdad la rechazan por ir detrás de otras cosas terrenales que no tienen nada que ver con el plan de Dios, que no tienen nada que ver con el evangelio para salvación de los oyentes, sino que van detrás del mensaje que cautiva la carne, el mensaje cómodo de los predicadores elocuentes que prometen prosperidad terrenal, ponen en el mensaje a Cristo a un lado y hablan de todas las bendiciones de la Biblia que vas a recibir si tú haces esto, si crees aquello. No nos dejemos engañar. Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe. Debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Estamos en tiempos muy oscuros espiritualmente. Y muchos están que no saben ni lo que van a hacer. ¿Y sabe por qué hay tanta confusión con la vacuna, con el gobierno, con tantas cosas? Porque el cristiano de hoy no está caminando con Dios. Y necesita que otro le profetice lo que esa persona debe hacer de manera responsable. No tiene una relación con Dios, por eso no sabe qué hacer. ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? Y como está confundido, dice, a lo mejor es la marca de la bestia, o a lo mejor no lo es. Bueno, aquí Pablo nos deja claramente dicho, aparte de la confusión que ya hay, vimos que Dios como juicio enviará un poder engañoso para que crean la mentira aquellos que rechazaron el amor de la verdad. La iglesia, el edificio donde nos congregamos, no es un medio social, no es un club social, no es una logia, no es un centro de diversión o de reunirme con mis amigos. Pablo le dice a Timoteo, esa es la casa, el cual es columna y baluarte de la verdad, casa de Dios. Y aquí debe predicarse la palabra, y los que vienen deben de venir buscando la verdad del Señor. Si no, entonces no es el lugar donde Dios los ha traído, o más bien no es lo que andan buscando. Debemos, mis hermanos, se lo digo de todo corazón, de apegarnos a la verdad de su palabra. Pongamos a un lado si se siente bonito, si me gusta o no me gusta. Cuando usted se bebe una medicina o un remedio, no es cuestión de sabor, es cuestión de necesidad. Necesitamos estar en la palabra, necesitamos la verdad de Dios. Y Dios sabe los que buscan su verdad, y a esos Él los va a encaminar como pastor. Él los va a encaminar así como el buen pastor. Pero si usted anda buscando en la iglesia otras cosas, tarde que temprano serás cortado de la vid y te vas a secar. Es una exhortación que Dios te envía a ti que me estás viendo. Arrepiéntete porque el tiempo es corto. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que esto que hemos escuchado lo podamos atesorar. Es nuestra decisión si obedecer o no obedecer. Solo te pedimos, Padre, que tengas misericordia. Guárdanos de todo mal, de los engaños del enemigo, y guárdanos de aquella hora, Señor, para que podamos permanecer. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, mis hermanos, que pase buen resto del domingo. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda
de adoración al que